te informé de otra agua nomás. Sí. Bien, puedo seguir, ¿no? Sí, doctor. No es eso de que se enojado. Fui a tomar um café também. Tal vez, ¿no? Talvez. Ya. Bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya? En primer lugar, a todos muy buenas tardes. ¿Cómo están? Siempre es un gusto tenerlos acá por este su canal. ¿Ya? Sim. Vamos a comenzar, doctores. ¿Ya? Estuvimos hablando de fármacos antibacterianos, antimicrobianos, etcétera. ¿Ya? Y ahora nos toca desarrollar una parte muy importante. ¿Ya? Y es de la siguiente forma. Vamos a hablar ahora de la clasificación que tienen los fármacos antibacterianos. ¿Está bien? O sea, hay antivirales, antiparasitarios, antimicóticos, etcétera. Pero ahorita lo que más nos interesa es que ustedes sepan antibacterianos. Para serles muy franco, muchos de ustedes van a tropezar con infecciones micóticas tal vez 1, 2 veces al año. Ya, entonces la mayoría va a preferir mandárselo directamente con el dermatólogo antes que tratar. No tiene nada de malo, está muy bien y es una buena opción. Otros van a encontrar infecciones virales y normalmente el 95% de las infecciones virales son autolimitadas, entonces no necesitas tanto aprenderte el fármaco. Pero hay un pequeño grupo de infecciones virales que sí van a necesitar tu atención. Así hay que mandárselo ¿cómo se llama ese cuate? Al infectólogo, ¿no? Antiparasitarios es sencillo, no hay tanto lío, pero la parte que más nos interesa son los antibacterianos. Entonces aquí vamos a poner así, antibacterianos. Yo sé, lo estás pensando. Lo primero que tienes que entender es que vamos a hacer la clasificación de los fármacos antibacterianos, ¿no? Yo sé lo que vas a pensar, ¿no? Y ahorita estás pensando y dices, no. Está Marta, ya está, pues. Sonamos. Estaba bonito hasta aquí, ha dicho clasificación y ya nos ha arruinado el doctor. No, no te ha arruinado. ¿Ya? Cuando tú vayas al libro, y dependiendo del libro que visites, ya, incluso las páginas de internet, vas a encontrar múltiples clasificaciones de antibacterianos. Múltiples, hartísimas clasificaciones. ¿Ya? Vamos a utilizar una clasificación que es muy práctica porque no solamente los clasifica, sino que además de eso te ayuda a entender mecanismos de acción. ¿Está bien? En este sentido, vamos a clasificar los antibacterianos en 3 grupos. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a clasificar a los fármacos antibacterianos en 3 grupos. ¿Ya? ¿Perdón? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos grupos de fármacos? Número uno, tenemos a los fármacos, ¿ya? Entonces, fármacos que inhiben la síntesis de ADN bacteriano. ¿Está bien? Fármacos que inhiben la síntesis del ADN bacteriano. ¿Hay quedado entendido? Primer grupo. ¿Ya? Adivina tú cómo actúan estos fármacos. Vamos, anímate, participa, nadie te va a decir no. Atua em DNA de la bactéria, neutralizando e a multiplicação Muy para bien, excelente. em las ¿Ya? células Estos fármacos actúan en el ADN bacteriano. Entonces, detalle importante, como dice el doctor, ¿no? Detalle importante, estos fármacos primero son bactericidas, ¿no? Entonces, ¿qué significa bactericida? Que elimina la bacteria, ¿no ve? Muy bien. Segundo detalle importante, son más activos en las etapas de replicación celular. Entonces, la replicación celular es fundamental para eliminar estas bacterias. ¿Está bien? Bien. Número 2, tenemos el segundo grupo que son los fármacos, ¿ya? Que inhiben, ¿ya?
la pared bacteriana. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Inhiben la pared bacteriana. Excelente. Inhiben la pared bacteriana. Bacteriana. Eso. Ha quedado entendido, ¿no? Ya. La tercerita. ¿Ya? Número 3. ¿Ya? Tenemos los fármacos, ¿ya? Que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Ya? Proteínas. ¿Ha quedado entendido? ¿Qué hacen estos fármacos? Inhiben la síntesis de proteína. No la síntesis de proteínas, inhiben la síntesis de proteínas. Síntesis de proteína. Eso, hay que darle emoción al asunto, hay que, sí, ¿no? Hay que darle dramatismo, eso, la síntesis de proteínas. Tiene que sonar grave. Muy bien. Y eso estás pensando, dices, no, que ya, está facilísimo. ¿Qué significa? Y ahorita de ver uno, ahorita de ver uno que dice así, sí, ¿qué significa? Bacteristálticos, acho que é algo assim. Ou não? ¿Qué? Uns são bactericidas, o outro são bacteristálticos, não é? Muy Algo bien, así. excelente. Bacterias. Hay un detalle importante que hay que tomar en cuenta. Algunos fármacos van a actuar como bactericidas, significa que eliminan la bacteria. Otros van a actuar como bacteriostáticos. Actualmente se sabe que casi todos los antibióticos son bactericidas. Todo va a depender de la concentración del fármaco, o sea, de la dosis de cuánto le vas a dar el fármaco. Va a depender del tipo de bacteria. Va a depender de la cantidad de bacterias que hay. ¿Es cierto? ¿Ya? Entonces va a depender de eso. Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas saber sobre eso? Entonces, detalle importante. Pregunta de examen. ¿Ya? Sí, importante. ¿Ya? No te puedes olvidar never in the life. ¿Está claro? Primer detalle importante. Dentro de los fármacos que inhiben el ADN bacteriano, algunos detalles importantes que tienes que entender. Número 1, estos fármacos son bactericidas. Normalmente toditos son bactericidas. Vamos a poner con otro color para que se entienda mejor. ¿Listo? Son bactericidas. Ahora bien, no solamente son bactericidas, ¿ya? A ver. No sé cómo decirte esto. Adivina tú, cada vez que una persona toma un antibiótico que inhibe la síntesis del ADN bacteriano, adivina tú qué otras células tienen ADN bacteriano. Te repito la pregunta. ¿Qué otras células tienen ADN? ¿Ya? ¿Qué otras células tienen ADN? Las nuestras. Mitocondrial. Exacto. Todos nosotros tenemos ADN. Claro, la bacteria tiene su ADN bacteriano, pero los seres humanos tenemos ADN. ¿Ha quedado entendido? Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? ¿Ya? Primero, estos fármacos son también tóxicos para nuestras células. ¿Está bien? Número 1. Número 2. Prohibido dar durante el embarazo. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Prohibido dar en el embarazo. Ahora, yo sé que te van a decir, no se debería usar en las primeras 12 semanas de gestación, porque en las primeras 12 semanas de gestación es cuando se está formando todo lo del bebé y luego te dicen, no, una vez que el bebé ya está todo formadito, ya puedes darle antibióticos. No. No le puedes dar. Estos fármacos no. Por una sencilla razón. Estos fármacos se ha determinado, número 1, que son teratogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú les das en las primeras 12 semanas de gestación, ¿ya?
va a sufrir deformaciones. Número 1. Número 2, no solamente son teratogénicos, son mutagénicos. El que entendió va a generar mutaciones. Ya sé, ya sé. Cuando tú escuchas mutación, piensas pues en los X-Men, Wolverine, Cíclope, nada. Cuando hablamos de mutaciones en serio, van a hacerse una manito, así con su manito así, sin piernitas, con la, ¿cómo se llama eso? Con la columna vertebral bífida, entonces no, prohibido darle, ¿ya? Y por último, ¿ya? Por último, no es necesario durante el embarazo, pero un detalle importante que tenemos que entender, ¿ya? ¿Qué pasa si modificas demasiado el ADN? A ver, vamos a poner. Se vuelve incompatible con la vida. Muy bien, excelente. Ahora ese es el detalle, entonces. Ya hay una célula normal, ¿no ves? Es una célula normal, así, bien bonito, bien dibujadito. ¿Sí? Ya hay una célula con el ADN modificado. ¿Ya? A uno le dicen normal, este es el normal, y el otro le dicen célula displásica. Entonces, ¿qué puede producir estos fármacos? Células displásicas. Eso. No, pero no produce cáncer. Cáncer tipo T en cualquiera. Estos fármacos pueden producir cáncer. ¿Ha quedado entendido? Sí, estos fármacos pueden producir cáncer. ¿No? Sí, tiene que ser dramático. Si tú dices cáncer, ya, sí, puede producir cáncer, ¿no? Pero si dices cáncer, el paciente dice, uy, puta mierda, mejor no tomo. ¿Ha quedado entendido? Muy bien, entonces son cancerígenos, detalle importante. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque normalmente jamás les dicen a los pacientes el fármaco puede ser cancerígeno. ¿Ha quedado entendido? Y eso estás pensando y dices, wow, qué interesante, ¿no? Estoy borrando. Listo. Ahora, ¿qué grupos de fármacos actúan de esta forma? ¿Ya? Eso tienes que memorizarlo. Es facilito, ¿ya? Número 1, no, ya hemos usado 1. Opción A, ¿ya? De esta forma van a actuar, por ejemplo, las quinolonas, ¿ya? Quinolonas, ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, ¿ya? ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque actualmente le quieren dar ciprofloxacina a todo, y este es un problema serio. Ya está demostrado que el fármaco es cancerígeno. Número 2, opción B, ¿ya? Los nitroimidazoles. ¿Está bien? Como por ejemplo el metronidazol. ¿Ha quedado entendido? Opción C, ¿ya? Aquí entran también las zifamicinas. ¿Está bien? Opción C, entra las zifamicinas. ¿Está bien? Opción D, entra el cotrimoxazol. ¿Ya? Hablo del cotrimoxazol. El cotrimoxazol es la combinación de dos fármacos, que son también fármacos que inhiben la síntesis del ADN bacteriano. Pero actualmente solamente vas a encontrar cotrimoxazol porque ya no hay los componentes del cotrimoxazol sueltos. ¿Está bien? ¿Y cuáles eran los componentes? El sulfametoxazol, sulfametoxazol más el trimetoprim, ¿no? Sulfametoxazol más trimetoprim, ¿ya? ¿Ha quedado entendido? Entonces, detalle importante, no te preocupes, vamos a desarrollar cada grupo de fármacos. Va a ser formidable. ¿Ha quedado entendido? ¿Está bien? Quinolonas, nitroimidazoles, zifamicinas y el cotrimoxazol. Luego tenemos un grupo de fármacos muy bonito, muy interesante, ¿no? El grupo Ananias de los fármacos.
¿ya? Que todo el mundo debería saber manejar. Y lastimosamente no todo el mundo sabe manejar. ¿Está bien? ¿Cuál es este grupo de fármacos? Son los fármacos que inhiben la pared bacteriana. Ahora, aquí viene mi pregunta. A ver, todos posición de filosofía. Recordemos que hay que hacer la posición de filosofía por lo menos 2 veces al día para sentirte médico filosofando. ¿Será que estas células van a producir grandes problemas en las células humanas? Sí, ¿no? No, ¿Por qué? porque creo que pared bacteriana es un método de defensa só de la bacteria, ¿no? Muy bien, excelente. Por favor, alguien anótale al doctor, él va a probar. Puta, no, nadie quiere anotarte, viejo. Oh, Vou anotar aqui, doutor. Ah, ya, anótale, hermano. No, es que no le puedo decir al doctor que se anote el mismo porque va a decir que es trampa. Nadie te quería anotar, hermano. Pero bien, oye, qué buenas respuestas. Salud. Muy bien. Ahora, quiero que quede un detalle muy importante. ¿Ya? En primer lugar, para que pueda destruir a la bacteria, lo que hace es destruir la pared bacteriana. La pared bacteriana para la bacteria es muy importante porque le ayuda a tolerar presiones. ¿Está bien? Le ayuda a tolerar presiones. Si no tiene pared bacteriana, la bacteria simplemente estalla. ¿Ha quedado entendido? Entonces, tenemos que quitarle ese mecanismo de protección que tiene para tolerar presiones. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, los seres humanos, esto que es el templito de Dios, ¿ya? Somos células eucariotas. No tenemos pared bacteriana, ¿no? Por así decirlo, somos células más refinadas. ¿Ha quedado entendido? ¿Eso qué quiere decir? Que estos fármacos tienen algo que se llama toxicidad selectiva. No son tan tóxicos para las células humanas. ¿Saben? Toxicidad selectiva. Ahora, ¿producirán teratogénesis? Creo que no, porque solo inhibe la Excelente. pared bacteriana. Então. Muy bien. Normalmente estos fármacos no son teratogénicos. O sea, puedes usarlos con bastante seguridad. Ahora, la OMS recomienda no se utilice nada durante el embarazo, ¿no ve? Sí, es lo que dice la OMS. Tenga mucho cuidado durante el embarazo. ¿No? A veces ni agua le puedes dar a la doña. Entonces, detalle importante. Estos fármacos son de toxicidad selectiva. Por eso son la primera línea para todo. ¿Ya? Yo sé lo que estás pensando. ¿Ya? Yo sé lo que estás pensando. ¿Cuáles son esos fármacos maravillosos? ¿No? Opción A, las penicilinas. ¿Ha quedado entendido? ¿Ya? Entonces ya sabes cómo actúa una penicilina, ¿no ve? ¿Cómo actúa la penicilina? inhibe la pared celular. Muy bien, inhiben la pared bacteriana, inhiben la pared celular de la bacteria, ¿no? Opción B, tenemos a las cefalosporinas. ¿Ya? Opción C, eh, opción C, también tenemos aquí a los carbapenémicos. ¿Ya? Luego tenemos opción D, ¿ya? Tenemos a los monobeta, ¿ya? Monobeta lactámicos. Y por último, opción E, tenemos a los glucopéptidos. Ojo, mira que te estoy diciendo ahorita, cuidado, te equivocas en el examen, va a ser tu culpa, no la mía. ¿Ya? He dicho glucopéptido, no he dicho aminoglucósido. Aminoglucósido es una cosa, glucopéptido es otra. ¿Está bien? Los aminoglucósidos tienen otro mecanismo de acción. Los glucopéptidos inhiben la pared bacteriana. ¿Está bien? Muy bien, excelente. De toditos estos fármacos, penicilina, cefalosporines, carbapenémicos, monobeta-lactámicos, glucopéptidos, detalle importante, pregunta de examen. Si me haces caso, ya te va a ir bien.
Los glucopéptidos son los más tóxicos. ¿Qué es el glucopéptido? Más tóxico, doctor. No es más tóxico, es el más tóxico. Más tóxico. Eso, es el más tóxico. ¿Ha quedado entendido? Sí, de todito el grupo, ¿ya? El tóxico es el glucopéptido. ¿Ha quedado entendido? Sí, muy bien. Puedo seguir, ¿no? Sí, Doc. Excelente. Muy bien. Detalle importante, doctor. Luego tenemos los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas. Inhiben la síntesis de proteínas. ¿Ya? Fármacos que inhiben la síntesis de proteínas. Por si acaso, los fármacos que inhiben la pared bacteriana son considerados bactericidas. ¿Ya? Ahora, los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas, y aquí viene la parte más interesante, estos fármacos se los consideraba bacteriostáticos, aquí te lo pongo, bacteriostáticos, y actualmente también se los considera bactericidas. ¿Está bien? Son bacteriostáticos, son bactericidas. Va a depender de la concentración del fármaco, va a depender del tipo de bacteria, va a depender de cuántas bacterias hay, ¿no ve? Sí, eso, excelente. No, pues si nos enfrentamos 1-1, tal vez se defiende, ¿no ve? Pero si nos enfrentamos 7-1, puta, no, pues va a ser una sacada de... Y No, no va a sobrevivir, pinche bacteria. Ha quedado entendido, ¿no ve? Sí, hay que aprender a ser montoneros. ¿No? Muy bien. Siguiente detalle importante. Cuando hablamos de inhibir la síntesis de proteínas, esto va a actuar inhibiendo subunidades ribosomales. Subunidades ribosomales. Subunidades ribosomales. Ahora aquí viene un detalle importante. Va a actuar sobre subunidades ribosomales que son bacterianas. Entonces actúa normalmente sobre la subunidad ribosomal, la 30S, ¿ya? 30S, y la 50S. ¿Está bien? Ahora. ¿Será que le afecta a las células humanas? Te voy a dar una pista. Las células humanas también utilizan subunidades ribosomales. No afecta. Sí afecta. afecta. Es claro, le Pero, afecta. Hay un detalle importante. Ese es el problema. Hace tiempo, cuando recién comenzaron a salir estos fármacos, todo el mundo pensaba, así te lo voy a decir, todo el mundo pensaba que no le afectaría a las células humanas, claro. Las bacterias andan en la frecuencia de 30S, 50S, pero las células humanas andan en la frecuencia del 40S, del 60, del 70S. Entonces, teóricamente no tendría por qué afectarlo. Pero al día de hoy sabemos que estos antibióticos también destruyen a la subunidad, a la 30S, a la 40S, a la 50S, a la 60S, a la 70S. Eso significa que no discrimina. ¿Está claro? También le afectan las células humanas. ¿Está claro? Entonces, si le afectan las células humanas, aquí afecta a las células humanas. Eso quiere decir, doctores, que tiene efectos adversos que pueden ser serios. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Ejemplo. ¿Ya? Hay un fármaco que se llama gentamicina. ¿Está bien? Sí, o sea, me encanta el nombre porque hasta suena grave, ¿no? Gentamicina. ¿No? Dices amoxicilina, entonces dices, dale una amoxi. A nadie dice nada, ¿no? Pero dices,
vas a tener que dar gentamicina a todo el mundo. ¿No? Gentamicina, suena hasta grave. ¿Sabían ustedes que el uso de gentamicina puede producir lesiones ópticas? Y puede disminuir la audición de forma irreversible. La gentamicina puede deteriorar la función renal y producir insuficiencia renal. Entonces tú dices, a chingarse, ¿por qué vamos a usar una cosa tan tóxica? Lo usamos cuando ya no hay nada más que hacer. ¿Ha quedado entendido? Sí, todo en la vida es riesgo-beneficio. Si el beneficio es mayor que el riesgo, adelante. Si el riesgo es mayor que el beneficio, la vamos a pensar todavía. ¿Está claro? Entonces, primero son efectos adversos serios. Hay un fármaco muy bonito, se llama tetraciclina. Ya, sí, tetraciclina. Es más, hasta te da miedo porque es tetraciclina. Suena como 4 veces más fregado, ¿no ve? Tetraciclina. Sí. ¿Sabías que la tetraciclina puede producir pigmentación en los dientes? Sí, le dan a los adolescentes y en los adolescentes los dientes aparecen amarillos, casi cafés. Entonces tú lo miras al muchachito de 13 años con los dientes cafés y dices, puta, este cuate le debe meter cigarrillo y café pues todos los días a cada hora, ¿no? Y eso no es todo. Produce deformaciones óseas. La tetraciclina produce deformaciones óseas. Entonces las piernitas se le van a arquear y el cuate va a caminar, ¿ya? Como si montara a caballo, pero sin caballo. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Guillermo ya se ha imaginado, de hecho. Puta, ya he visto uno de esos. ¿Cómo puede? Doutor, Sí. doutor, e por que esses fármacos são utilizados todavia? Son utilizados todavía, doctora, porque son la última línea de defensa. ¿Me dejo entender? Cuando yo les dije que todo es riesgo-beneficio, no es chiste, o sea, todo es riesgo-beneficio. Todavía ustedes no han hecho su juramento hipocrático, pero cuando ustedes les hagan leer su juramento hipocrático, ¿alguno ya ha llevado ética? Sí. Sí. Muy bien, excelente. ¿Qué dice el juramento? ¿No te han hecho leer? Não fazer mal a ninguém. A mí, por ejemplo, en mis clases de ética, lo primerito que me han hecho ha sido leer el juramento hipocrático, ¿no? Entonces, literalmente mi docente nos ha dicho, estoy citando literalmente, ¿no ve? Así me dijo mi docente, ustedes rompen el juramento, ¿sí? A la mierda con todo el ejercicio. Así de simple. De esto nos hizo recordar lo siguiente, la parte fundamental de la medicina, primero es salvar la vida, ¿ya? Y segundo, evitar las complicaciones. Entonces, por ejemplo, si tienes un niño y la bacteria es resistente a todo, ¿ya? Y descubres que es sensible a tetraciclina, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarlo morir o vas a preferir darle la tetraciclina? Entendi, doutor. ¿Ya? Entonces, ¿se le van a pimentar los dientes? Sí, bueno, hay ortodoncistas, ¿no ve? Ay, ya, ni modo. ¿Se le van a deformar los huesos? Sí, ni modo, se le van a deformar, pero va a estar vivo. Por lo menos va a estar vivo para decir, ese maldito del doctor me ha dado tetraciclina, ¿no ve? Como a mí, yo digo, los malditos de mis pediatras me han dado a mí corticoide. Pero sigo vivo. Entonces, primer detalle importante. Ya el Guillermo él goza con estas clases. ¿Ya? Muy bien. Entonces, detalle importante, doctores. Estos fármacos producen alteraciones serias. No es un fármaco de primera elección para nada. Te vamos a decir en qué situaciones vas a utilizar. Pero, ¿cuáles son los fármacos que actúan o cuáles son los fármacos que más usamos? ¿Ya? O cuáles son los grupos de fármacos que tienes que memorizarte. En primer lugar, vamos a ir por orden de importancia. En primer lugar, tenemos a los macrólidos. De todos los fármacos, posiblemente los macrólidos son los más nobles. ¿Está claro? Los más nobles. No estoy diciendo noble de que no hacen nada. Estoy diciendo noble de que son los que menos alteraciones producen. ¿Está claro? Los más nobles. ¿Ya? Opción B.
¿Ya? Tenemos a los aminoglucósidos. ¿Ya? Aminoglucósidos. No es que no produzcan alteraciones, sí producen alteraciones, pero son buenos mensajeros de la muerte. Eliminan muy bien a la bacteria. No se andan con chistes. ¿Ya? Opción C. ¿Ya? Tenemos a las tetraciclinas. ¿Ya? Ahí ya empiezan los problemas con la tetraciclina. Opción D. ¿Ya? Tenemos a las lincomicinas. Dentro de las lincomicinas tenemos a la lincomicina y a la clindamicina. ¿Son excelentes fármacos? Sí. Pero tienen efectos adversos también bastante fuertes. ¿Ya? Luego tenemos opción E. Un grupo de fármacos que ya está prácticamente en desuso, que son los streptograminas. ¿Está bien? Streptograminas. Streptograminas. ¿Ya? Streptograminas. Y la ultimita, tenemos al grupo, o sea, al grupo compuesto por un solo fármaco que se llama cloranfenicol. Cloranfenicol. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, queja hasta aquí? Sim, doutor, puedes repetir la gentamicina, o que ele afeta? La gentamicina, doctora, actúa sobre la subunidad 30S, 40S y puede llegar a producirte lesiones ópticas. Disminuye la audición, ¿ya? Disminuye la audición y también puede producir lesiones renales. Gracias, doutor. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta más? Nada. Bien. Preguntas, dudas, quejas, nada. ¿Me han entendido todos? Por favor, no se olviden colocar su nombre en el chat. ¿Ya? Bien, doctores. Si le quieren sacar una screenshot a esto, es ahora el momento, porque ahorita lo voy a borrar. ¿Ya? Muy bien. Doctor, yo no puse mi nombre en la primera sesión. ¿Pasará algo por eso? No, ¿has puesto en esta segunda? Sí, sí, he puesto. Ya, perfecto, no hay ningún problema entonces. Ya, ¿Ya? perfecto, ¿Alguien más gracias. falta? Nadie más falta, ¿no ve? Muy bien. Bien, si le has sacado fotografía bien, excelente. Muy bien. Puedo borrar. Mira, el Guillermo recién ha puesto un nombre. Qué barbaridad. Tô aqui digitando a hora. Ai, ai. Muy bien. Puedo seguir, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Un aspecto muy importante, doctor, es lo que está de moda. Lo que está de moda es que actualmente tenemos el llamado uso racional de antibióticos. ¿Está claro? Uso racional de antibióticos. En este sentido, hay 3 tipos de terapia que tienes que tener bien claro y tienes que saber cuándo utilizar. 3 tipos de terapia. ¿Está bien? Bien, ¿cuántos tipos de terapia hay? 3, eso, 3. No así, es así, 3, eso. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Cuáles son los 3 tipos de terapia? Vamos a tener una llamada terapia empírica. ¿Ya? Terapia empírica. También tenemos la llamada terapia, ¿ya? Definitiva. Y tenemos un tercer tipo de terapia llamado terapia profiláctica o preventiva. Profiláctica o preventiva. Profiláctica o preventiva. Ha quedado entendido, ¿cierto?
Muy bien. Ahora, te oriento. La terapia empírica, doctores, la terapia empírica es normalmente basada en la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a usar el antibiótico, ¿ya? Más frecuente, porque sabemos que hay una bacteria que es la que siempre causa problemas. ¿Está claro? Por ejemplo, las infecciones de la vía aérea superior, las infecciones de la orofaringe bacterianas, normalmente es estreptococo. ¿Ha quedado entendido? Sí. El 98% de los casos es estreptococo. ¿Ha quedado entendido? 98% de los casos es estreptococo esa. Sí. Al padre de familia dices, parece que es infección por estreptococo, y el padre de familia también dice, te parece grave. Doctores, estamos en nuestro último minuto de transmisión. Si es que se corta la comunicación, no se olvide, ingresamos con el mismo link, ¿ya? Luego tenemos la terapia definitiva. ¿Está bien? ¿Qué necesitamos para hacer terapia definitiva? Pues necesitas cultivo más antibiograma. ¿Está bien? Necesitamos cultivo más antibiograma, terapia definitiva. ¿Ya? Y por último tenemos la terapia profiláctica. La terapia profiláctica, ¿ya? O preventiva, o sea, preventiva, ¿ya? Preventiva, ¿ya? Tiene una característica muy importante, doctores. Esto es para los procedimientos.